Cuesta entender, pero aquí están las que nos van a explicar. ¿Quién nos van a conversar con nosotros? Le doy la bienvenida, gracias a Rafael Garay, economista y CEO de ThinkCo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, ex gerente general de la Asociación de Bancos. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Juan Manuel. Y también está con nosotros Jorge Saad, profesor de la Facultad de Derecho de la UC, subdirector del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Yo me acomodo para esto. Todos. Rafael, nosotros hemos conversado esto antes. Sí. Jorge, te tenemos aquí por primera vez, digo, en medio de estos paneles de conversación sobre este tipo de grupos. Déjame volver a algunos programas atrás donde conversamos a propósito de AC Inversions, y hago el paréntesis que es Inversions y no Inversions, porque como la palabra en estricto rigor está más bien inventada, la pronuncio en español. Donde era más o menos obvio que lo que estaba ocurriendo ahí era, digamos, un negocio de características piramidales y por lo tanto ilegal. Sí. No queda, sin embargo, claro, en el caso de Arcano, que sea exactamente lo mismo. ¿Dónde están las diferencias? Primero, una salvedad. Pirámide no significa que sea ilegal, No, de la manera en que al menos ellos lo estaban desarrollando. Claro. En este caso sí, obviamente, porque nunca hubo la intención en el caso de hacer un negocio real. No, claro, ahora, en el fondo le pagaban a uno con la plata de otro, y punto, nada más. Y hasta que se acabó la plata, digamos, o escondieron una buena parte, no sé, ahí todavía reservan la carpeta investigativa. O sea, se acabó o también la llevaron a otro lugar, claro. Exactamente. Ahora, el caso Arcano es un caso que yo he venido siguiendo un tiempo porque Arcano tiene varias características, desde el mismo controlador, ¿cierto?, que tiene características personales bien especiales, no entra a jugar buena o mala, sino que tiene ciertas características. Y yo creo, fíjate que, a diferencia de lo que muchos dicen, yo creo que originalmente, la idea original, yo a Alberto no lo conozco mucho, tuve la oportunidad de conocerlo como hace unos 12 años atrás, creo que la idea original era buena, positiva, no tenía dolo, y que era básicamente lo siguiente, alguien no se ha puesto quizás con esta claridad, era yo me endeudo como Alberto Chang, pido plata al 1,5%, una tasa fija, no de garantía de rentabilidad, sino que de pago de deuda, que está dentro de la tasa máxima convencional, tomo esa deuda, invierto en ciertos negocios, ¿cierto?, que tienen ciertos niveles de riesgo, donde si consistentemente soy exitoso como él declaraba, obviamente el patrimonio crece, pago a mis, digamos, bonistas o a mis acreedores, ¿cierto?, y esto funciona perfecto. Ahora, yo creo que por el camino, por los antecedentes a los que he podido tener acceso, esta persona se perdió un poco. Y se perdió, yo diría, en dos tipos de cosas. Primero, en utilizar recursos, ¿cierto?, que eran de terceros para gastos personales, por decirlo de alguna manera, digamos, suave. Después podríamos adentrarnos, digamos, en qué significa un jet privado, qué significa comprarse una casa al lado de Richard Branson de Virgin, una serie de antecedentes adicionales, ¿cierto? ¿Qué significa mentir en currículum y otras cosas? ¿Y qué significa mentir en currículum, cierto? Porque al final del día, la cosa que... yo te diría la defensa, y todos nos podemos equivocar. ¿Qué es lo que hace inverosímil para mi gusto la defensa? Si tú tienes un problema, ¿cierto?, tú das la cara, justicia chilena, te pone a disposición del fiscal, las oficinas están operando, ofreces colaboración. Cuando tu defensa es escribir probablemente de Malta un correo electrónico... Y él niega, sin embargo, dice que no lo escribió. Claro. No, yo estoy hablando incluso me salto eso. La respuesta de la entrevista, ¿cierto?, con Fotobanco. Que fue la respuesta que dio los diarios. Exactamente, que salió el día ayer, ¿cierto?, tercera, exactamente. Y esa defensa desde fuera, no dando la cara, y por otro lado, mandando cerrar las oficinas de la empresa, y por otro lado, mandando hacer desaparecer computadores, tú no me puedes decir que razonablemente yo debería creer que es un negocio legítimo y que está haciendo una defensa por lo menos mínimamente inteligente para que alguien le crea. Ahora es labor de los fiscales, obviamente, hacer la investigación y determinar culpabilidades eventuales. Voy a hacer la misma pregunta a ambos, Alejandro y Jorge también. Primero, en estricto rigor, ¿cómo uno debería calificar el negocio de Arcano con la información que tenemos disponible hasta ahora? Porque hay mucho que todavía no conocemos. Bueno, yo creo que este tipo de entidades que han aparecido y que sabemos que son muchos más que las dos o tres que se conocen, tienen claramente algo que en la literatura se conoce como riesgo moral, porque hay información asimétrica. Es decir, un grupo de gente o de inversionistas confía recursos a una entidad que parece tener un gran rol de ojo para los negocios, ¿no es cierto? Y por eso que en ambos casos ofrece unas rentabilidades que claramente no son sostenibles en el mercado. Eso por un lado. Y por otro lado, hay dos cosas que llaman la atención. Primero, tanto en el caso famoso de AC Inversors como en este,
ronda detrás probablemente que se haya infringido la Ley General de Banco, que es muy clara en el artículo 39 respecto a la captación de recursos. Nadie puede captar recursos en Chile si no tiene una licencia. Entonces yo creo que la justicia va a investigar eso, va a investigar que efectivamente no se haya infringido el artículo 39 de la Ley General de Banco. Y después tenemos una tercera. Bueno, dijiste, es que solamente para apuntarlo bien, Sí. la captación de... La captación de depósitos, De depósitos. ahorros, y la ley dice, y mutuos en general. Y mutuos en general. Es el artículo 39. Es el artículo 31 de la Ley General de Banco que ha sido efectivamente requerido ya en el caso de AC Inversors. Acá todavía no ha aparecido esa figura, Claro, porque aquí va a en el aparecer. fondo hay valores de oferta pública. Exacto. O sea, esto no es un fondo de inversión privado. ¿Te das cuenta? Aquí hay oferta pública. ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú puedes tener un fondo de inversión privado hasta 49 clientes, ¿cierto? Que está fuera de regulación. Y eso, ok, bueno, pero esto es un negocio entre comillas privado. Nosotros no hay oferta pública. Si tú quieres entrar, no puedes entrar. Pero cuando tú haces oferta pública. Yo con puedo publicidad- formar uno con, perdona, Claro. con otros, pues déjame preguntar aquí para incorporar a la con Junta nosotros de- mismos, digamos. Con otras 49 personas más, o sea, yo y otras 49. 48, ya. menos de 40. Perfecto. Y yo puedo, digamos, captar recursos para generar algún tipo de inversión. Exacto. Y ya, perfecto. Ahora, la particularidad que tiene el caso con lo que conocemos, que está todavía muy en verde, entre comillas, es que esta figura, esta sociedad o estas sociedades no son un fondo de inversión. Que el fondo de inversión está regulado y está supervisado por la Superintendencia de Valores y Seguros. En teoría, no es un captador habitual de depósito de dinero. En teoría, porque podría configurarse eso, por lo tanto, no hace el giro bancario. Tampoco es un intermediario de valores. Yo ahí tengo un punto. Ellos no hacen una oferta pública de valores. Aquí se generaba un pagaré con personas interesadas, que eso le daba una liquidez al grupo Arcano, a Onyx, en este caso que era el que captaba, Qué cosa, y luego claro, que nos ha quedado se hacían bastante claro ya. inversiones. Entonces, ver dónde está ubicado esto en el mapa y por lo tanto qué regulación se le aplica y quién es el fiscalizador no es tan simple, de acuerdo a los antecedentes que tenemos. Porque no es un fondo de inversión, no es un intermediador de valores, pero eventualmente yo coincido ahí con Alejandro, si se logra demostrar que aquí había una captación permanente de depósitos, de dinero, eso es el giro bancario. Y ahí Para se eso vulnera el artículo 39. Se vulnera el artículo y ahí hay sanciones penales que pueden llegar a 5 Ahora, años de cárcel. El problema que estamos discutiendo aquí, para entenderlo bien, es que no estamos, digamos, más bien preocupados de si realmente se vulneraba o no el artículo 39, sino de qué pasó con la plata de las personas que habrían invertido. Esto es como la misma discusión respecto de los taxis versus Uber, si los Uber están pagando los impuestos. En estricto rigor los taxistas no están defendiendo el servicio de impuestos internos, sino que Claramente que no. más bien velando por otra cuestión. Exactamente. Aquí no estamos viendo si realmente se respetó o no la Ley General de Banco, sino que, Alejandro, la pregunta que nos estamos haciendo es si realmente lo que hacía Alberto Chang era que, como describió Rafael al comienzo, estaba efectivamente tomando esos recursos e invirtiéndolo en lo que le había dicho a su cliente que los iba a invertir. Claro, pero como hay asimetría de información, que era la parte que me había quedado, probablemente sus clientes no sabían qué estaba haciendo Chang con esos recursos. Esta es la típica, y aquí podría, voy a decir podría, no tengo prueba, hay una investigación, Exacto. etcétera, etcétera. Y de reserva todavía. Y hay reserva en la investigación, pero podría. Entonces ahí uno puede hacer la hipótesis que probablemente el capital de esa compañía se empezó a comer. Se empezó a comer el capital. ¿Y qué es lo más probable? ¿Me entiendes? Entonces, ese es el punto. Por eso que en el caso de AC Inversors existe la alta probabilidad que la gente no vea más sus recursos. Ese es ¿Podría, Rafael, uno decir exactamente lo mismo de Arcano? Te lo pregunto porque hay algunas diferencias que son bien notables, bien evidentes. La primera es que AC Inversors ofrecía, digamos, 5% mensual. Hasta Aquí, bien. claro, aquí entiendo que si en algún momento se llegó a ofrecer 2,5, en general en promedio era 1,2, 1,4. Pero que de todas formas escapa harto a lo que te puede ofrecer como rentabilidad un banco, por ejemplo, que es 0,3. André, por ahí. Un depósito a plazo Claro. 0,35. 0,35. 0,35, ya, perfecto. Pero eso marca una distancia entre la cifra que ofrecía AC Inversions y lo que ofrecía Alberto Chang. Pero lo segundo es que da la sensación de que quienes administraban AC Inversions versus Chang, hay también una diferencia, digamos, sideral en su conocimiento sobre el mundo financiero. Sí. A ver, primero, o sea, lo de AC creo que se cae solo, digamos, es una estafa piramidal, simplemente se captó recursos, ¿cierto?, para mandarlos a alguna parte. ¿Dónde están esos recursos? La orden fiscal, ¿cierto?, en poder encontrarlos. En el caso, como yo te decía al comienzo, de la operación del señor Chang y de Arcano, para no personalizarlo, ¿cierto?, Onyx, a pesar que uno no puede separar la operación de la persona, era justamente... Perdona, cuando está concentrado en esta persona en particular,
y cuando hemos visto que algunos de los que trabajaban con él también habían invertido plata. El caso de Jorge Hurtado, que dice que son 250 millones que él incluso invirtió y que llevó a su propia familia a participar del negocio. Bueno, aquí lo digo que pasa, aquí incluso en la colonia, ¿cierto? Ha pasado un efecto, ¿cierto? Que se juntaban así una especie como de polla de muchas personas y ponían grandes montos. Por eso que la eventual estafa, obviamente se presume inocencia, es de gran volumen. Ahora, son cosas distintas. Sí. Yo creo que el esquema de AC, para ser bien claro, es el esquema clásico, piramidal, más burdo que existe. El más fácil, entre comillas, de votar, porque se acabó el capital, se acabó la empresa. Y ahí, ¿cierto?, se dicta prisión preventiva y todo. En este caso tenemos una cosa distinta, por lo que tenemos efectivamente participación en empresas reales, entre esas Uber, era una de las acciones donde ellos invertían, otra era, por ejemplo, Open English. Ahora, yo me di el trabajo de tratar de investigar un poquito más, porque hay un portafolio cuando uno miraba la página web y decía, bueno, están en las 40 empresas más relevantes a nivel mundial. Okay. De partida de esas 40 empresas, en 30 no había ninguna inversión activa. O sea, fueron en algún minuto, quizá, eventualmente, accionistas. Y las que te quedan como accionistas relevantes, fíjate que hay cosas que son bien curiosas. Por ejemplo, empresas a las cuales participa, yo también puedo decir que soy accionista de Copec, como tengo una acción. Entonces, hay una especie como de dolo en cómo yo presento la información. Yo te puedo decir, yo soy accionista de Uber. Sí, ¿cuánto tienes de Uber? Mira, en realidad tengo $100. Ya, perdona. Entonces hay un tema que tú estás engañando a tus clientes utilizando información que es verídica, porque si eres accionista de la empresa, pero no a los montos a los cuales supuestamente debería invertir. Perdona, Jorge, eso en otras partes del mundo está bastante más regulado que en Chile. Por ejemplo, si uno pone en su currículum que es profesor, digamos, que es profesor universitario, en Estados Unidos te exigen ser profesor titular, digamos, con silla, con chair, no ser el profesor que no está contratado por la universidad, por más que tú vayas toda la semana a hacer clases. Digo, en Estados Unidos o en otros países, cuando uno declara algo como lo que acaba de poner como ejemplo Rafael, tiene que ser, digamos, preciso y bien conciso. Claro, y esas normas incluso vienen en los requisitos que se le imponen a los propios alumnos, en términos de las investigaciones, cómo uno debe citar, que siempre debe señalar cuál es la fuente, y hay códigos de ética en las universidades americanas, donde a mí por lo menos me tocó estudiar, que las sanciones van incluso en la expulsión del estudiante. Ahora, hay un tema interesante en lo que dice Rafael, que es el concepto de engaño. Tú lo dices como dolo, pero si acá efectivamente hubo un engaño, no lo sabemos. La investigación está muy en etapa inicial, ahí ya efectivamente se va configurando, se podría configurar la conducta de estafa. En el caso que hubiese un engaño, como dice el Código Penal, y que hubiera un perjuicio patrimonial. Y eso tiene sanciones penales, y como lo está tratando lo hizo la Fiscalía con ACE Inversors, para decirlo en español, se busca la figura de la estafa reiterada, que incluso eso puede llegar hasta 15 años de presidio. Entonces esas sanciones penales altas deben ser un disuasivo para evitar este tipo de conductos. Tú, Juan Manuel, si abres el diario los fines de semana, en los avisos clasificados, hay permanentemente personas que están ofreciendo préstamo de dinero. No estoy comparándolo obviamente con este caso, que es una empresa que tiene mayor sofisticación, pero esto es una realidad, algo que está ocurriendo. Tengo la duda, sin embargo, aquí, Alejandro, ¿qué pasa si efectivamente, que podría ocurrir, porque estamos todavía recién, digamos, ni siquiera hemos llegado a la mitad del mes, que a las personas que les comprometieron el 1,2, 1,4, efectivamente todos los meses le empiezan a pagar, o le siguen pagando lo que se supone eran sus rentabilidades, su digamos, ganancias? Claro. Se podría estar de todas formas discutiendo lo que estamos discutiendo aquí, en el fondo, de que el escándalo que Alberto Chanca arrancó con la plata, para decirlo como chileno, cuando en estricto rigor parece que la condición propiamente tal de lo que nosotros pensábamos era lo más grave del delito, que se habían arrancado con la plata, eventualmente no sea así. Bueno, lo que pasa es que ahí se requiere algo adicional, para que uno pueda tener la confianza de que eso pueda seguir siendo sostenible. Y eso es lo que en la legislación norteamericana ha sido sacado y puesto encima de la ley recién, que se llama Dodd-Frank. Después de la caída de Lehman Brothers, que provocó una de las mayores recesiones después de la gran recesión del año 30, lo que hizo la ley norteamericana en ese famoso conjunto de medidas, Dodd-Frank, fue extender el perímetro regulatorio. O sea, lo que tenemos en Chile todavía es una confusión, porque no ha habido una modernización de aquellas entidades que deberían ser reguladas. Porque muchas veces, bajo el pretexto de que tiene que haber más competencia, se deja que esto funcione y simplemente se conduce a situaciones tan desastrosas como la que estamos viendo en estos días. Entonces, el gran desafío es establecer
un mayor perímetro regulatorio y supervisorio. Aquí hay entidades, recién lo estamos hablando con el Rafa, que nadie las regula, no se sabe lo que hacen, nadie responde. Y como está en las palabras del abogado acá, el dolo, el engaño, la información asimétrica, realmente para lidiar con la información asimétrica, para lidiar con los conflictos de interés y otras distorsiones que se producen simplemente porque hay información asimétrica, se requiere un perímetro regulatorio y supervisorio mayor. Perdona, eso lo entiendo muy bien. Yo creo que hoy día sí hay una cosa que hemos aprendido no hoy día, pero en este último tiempo, no sé si lo suficiente, porque vamos a ver finalmente cómo la autoridad termina por recomponer un poco las confianzas a partir de las normativas y robustecerlas para que tengan la musculatura suficiente para evitar que cuestiones así ocurran. Pero cuando estamos viendo que hay personas que dicen que en el fondo, y esta es la denuncia formal que le han hecho al fiscal Gajardo, sus inversiones aparentemente no están bien resguardadas. Ellos no han acusado que los han estafado, dicen que sus inversiones no están bien resguardadas. Es, digamos, constitutivo en estricto rigor de delito eso, si es que en el fondo Alberto Chang llega a fin de mes o el 25 de abril, como dicen que va a volver, y llega con la plata. Lo que pasa es que o al menos le paga lo que había comprometido a pagar todos los meses a las personas que invirtieron con él. Lo que pasa es que hay, bueno, es una pregunta más para él, pero aquí hay un punto, que él podría pagar todas las utilidades de este mes. Y por lo tanto tú dirías, el sistema sigue funcionando perfecto. Ok, sí, pero ¿dónde está el patrimonio completo? Esa es mi pregunta. Porque si tú al final del día recibiste, por ejemplo, tu 1,5 millones de pesos de este mes, pues tú tienes 200 millones invertidos, y tú quieres decir, ¿sabes qué? No me gustó el negocio, tengo derecho legítimo a mi dinero a retirarme. Ok, trata de retirarlo. No vas a poder. Ya, tengo una pregunta, tengo una duda ahí, una duda técnica, porque escuché que él tenía, entre las modalidades, no solamente quienes obtenían esta digamos, rentabilidad mensual, sino que también habían quienes firman contrato a 12 o 24 meses, pero que en el fondo al final del periodo recuperaban el capital inicial que habían invertido, más lo que se supone les rentaba la plata que habían invertido con Chan, y que por lo tanto en el fondo sacar la plata antes no era posible desde el punto de vista de cómo ellos habían efectuado el negocio, y que él podría ampararse se establece una multa, una multa de retiro anticipado. Sin embargo que se establece una multa. Eso es lo que hemos leído también en la prensa. Ahora, hay instrumentos financieros que no son tan líquidos, que uno también tiene que, como puede ser un depósito a plazo u otro tipo de instrumentos financieros que uno no puede retirarlo inmediatamente, claro, como un fondo mutuo que tú dentro de 10 días lo retiras. Yo creo que también hay una arista importante aquí que es el rol de las personas que confiaron en el Grupo Arcano. O sea, ¿qué pasa con estos inversionistas que pusieron plata en esto? Si a mí me dicen que voy a invertir en capital de riesgo, se nombra Uber, se nombra Square, Snapchat, pero los startups, 1 de 1000 tiene éxito. Entonces no hace un poco de ruido que si a mí me dicen que se va a invertir en capital de riesgo, me garantizan una rentabilidad mensual. Por último, un rango. Si la rentabilidad es más garantizada, veamos el ejemplo del fondo A y el E, el mejor ejemplo. El más riesgoso, claro, puedo aspirar a una mejor rentabilidad, pero también cae porque tiene riesgo. Y el E, que es el conservador, que yo tendría una renta más segura, es muy bajo el retorno. Entonces, ¿no hace ruido un inversionista o hay aquí un ánimo de ganar plata rápido, fácil, o como se dice en chileno, hacer el azar? Entonces, hay un elemento, yo creo, de codicia que más allá de la regulación e institucionalidad... Hubo una discusión esta mañana en Radio Duna con Rafael Barguano, una conversación más que discusión sobre este mismo punto. Y déjame preguntarle a los tres lo mismo, solamente para hacer un paréntesis. En este aspecto que tú acabas de describir, que casi tiene que ver más bien con una más bien moral o ética. Exactamente. Pero, ¿podría uno considerarlo codicia? Había en el trono del Mercurio, venía la historia de este hombre de 73 años, que no había invertido mucha plata, eran pocos millones de pesos, y que en el fondo le estaba recibiendo una rentabilidad mensual de 350.000 pesos. ¿Por qué uno habría de considerar que eso es codicia? Juan Manuel, robar es un pecado, y codicia también. O sea, es un pecado capital, de acuerdo a la práctica religiosa de aquellos que siguen la Sagrada Escritura. Claro, pero te puedo decir, en mi opinión, que efectivamente hay codicia. Hay una película famosa que le hemos citado, Wall Street, la primera, Michael Douglas haciendo el famoso personaje, ¿no es cierto?, de Gordon Gekko, donde se dirige a un grupo de personas que era una junta de accionistas y dice, greed is good, la codicia es buena, y todos casi aplauden, y todos los que vieron esa película se acordarán. No, la codicia muy mala conduce a este tipo de situaciones, porque tú no puedes explicarte que tengas utilidades extraordinarias, intereses excesivamente altos, fija, si no hay una sostenibilidad. Y por lo tanto, aquí a mí no me cabe duda que ha operado la codicia, Juan Manuel. Y yo te lo digo desde el punto de vista de describir un comportamiento.
que es lo que lleva, y tampoco es posible, a propósito de lo que estaba planteando el Rafa, de que efectivamente aquí la gente ha tenido una distorsión en la manera... No, tú lo estabas planteando, de hacer dinero fácil. Eso Claro. no existe. ¿A ti te parece que es codicia en estricto rigor también? Sí. ¿O podríamos encontrarnos con personas que en el fondo dijeron, ok, podría haber aquí una posibilidad distinta a las tradicionales de los bancos de obtener una rentabilidad a través de inversiones que en el fondo pueden ser más riesgosas, pero que rentan un poco más? ¿Por qué habría eso de ser codicia? Como dice Warren Buffett, cuando algo parece demasiado bueno, abstente. Si no entiendes un negocio que parece muy bueno, mejor abstente. ¿Por qué? Porque hay algo raro atrás. Fíjate, yo te quiero hacer un paralelo con algo, ya que estamos en el tema cinematográfico, con algo que dije ayer en Radio Cero. Cuando se me preguntó respecto a la avenida, cuando vino, ¿cierto?, Jordan Belfort, el lobo Wall Street, que inspiró la película y Sí, todo. claro. Yo hice una expresión, y este es un horario donde se puede decir cualquier cosa, ¿cierto? La primera expresión que yo usé fue: el tipo es un idiota, de verdad, un idiota. O sea, un tipo que, como modelo para la juventud, es un pésimo modelo, porque al final del día logra que en Chile, en Casapiedra, 1.700 cabros, probablemente todos menores de 30 años, se paren a golpearse el pecho admirando a un ícono que lo que hizo fue vender fraudulentamente papeles para enriquecerse. Entonces, si eso no es codicia, yo no sé qué es codicia. No, pero está realmente bien, pero puede tenemos un poner problema una- ahí. puede- Yo te puedo hacer, yo Puede creo que ponerlo puede haber un al matiz. mismo nivel, sí, hay un cierto Sí. matices, ¿no? Hay matices. Bueno, primero es injusto meterlos a todos en el mismo saco. Puede haber ejemplos No que... estoy pensando en una empresa que metió Claro. 1.200 millones, estoy pensando en Exacto. una persona que vendió 5 millones y que pensó que eso, Claro. o sea, esta persona que metió 30 millones recibía 350 lucas mensuales, o sea, él no pretendía enriquecerse en una pasada. Pero a lo menos hay una falta de diligencia. Ya, eso Una sí. falta de decir, primero estoy frente a una sociedad que no está regulada. Porque yo no puedo ir a la Superintendencia de Valores y ver si hay un registro, no hace una oferta pública de valores. Primero no está regulada. Chequeemos la página web, veamos el estado, uno puede meter hasta el RUT en impuesto interno para ver la situación patrimonial, veamos las memorias, si tienen balance, cuál es el directorio, asesorémonos. Yo sé que después de la batalla todos son generales, pero si estamos hablando de inversiones y en sociedades no reguladas y con personas que se dice que tienen un nivel de conocimiento Sí. bastante razonable, mucho O más que hacen altísimo. eso de alto patrimonio, incluso podría haber inversionistas calificados eventualmente. ¿Qué opinión tiene en la mínima de los diligencia. ejecutivos que trabajaban en este grupo? Porque una cosa es Alberto Chang y toda su historia y mitos Exacto. de sus amistades, Clinton, Stephen Hawking y el 1% de Google, cosas que varias ya sabemos que pueden ser mentiras. Pero las otras personas que trabajaban con él y que llevan tanto tiempo trabajando con él y que dicen hasta este momento, hasta ahora, nosotros nunca nos habíamos dado cuenta de que en realidad eventualmente podría haber aquí una cuestión distinta a la que creíamos era el negocio. Cuando tú administras fondos de tercero, tu diligencia tiene que ser aún mayor. Yo creo que a lo menos, porque no podemos anticipar una responsabilidad, digamos, en cuanto a intención, a lo menos aquí hay una falta de responsabilidad y de diligencia grave, porque parte- está administrando O fondos sea, de de tercero. hecho, si no me equivoco, es la ley 20.712 la que establece justamente cuáles son las regulaciones cuando tú administras fondos de terceros, y obviamente tienes que cumplir la ley. Hay una ley específica para administración de fondos de terceros. Entonces la pregunta es Para la si en estos particularidad. casos se cumple o no se cumple la ley de administración de fondos de terceros. Yo tiendo a pensar que no se cumple. Por ejemplo, el tema del resguardo es un resguardo. O sea, más dentro el resguardo patrimonio que tú estás administrando. Ok, si tú tomas inversiones de riesgo y le prometes una cosa y le cuentas una cosa distinta, ¿cierto?, al inversionista, obviamente estás cometiendo por lo menos una falta, ¿cierto?, en realidad una ilegalidad de acuerdo a la ley de administración de fondos de terceros. Lo mismo te pregunto a ti, Alejandro. Ahora mirado desde la perspectiva de la regulación, ¿es posible corregir esto? Digo, ya no aquí hacia atrás, pero hacia adelante. Por supuesto que puedes corregirlo hacia adelante, y es lo que yo estaba insinuando. Akerlof le dieron el premio Nobel de Economía porque escribió un paper famoso sobre los limones, que son unos autos que tú no tenías ninguna seguridad que cuando los sacaras del taller se le iba a caer el motor. Eso es esencialmente información asimétrica. Y por lo tanto, cuando tú estás administrando recursos terceros, tienes incentivos para tomar riesgo más allá de los que tomarías si los recursos fueran tuyos. Y por lo tanto es importantísimo que la regulación sea impuesto. Eso es lo que yo he llamado la ampliación del perímetro regulatorio y supervisorio. En Chile eso no existe. Hay entidades como los bancos que son extremadamente regulados, que son supervisados, y otros que no, como fue Asset Inversors, por ejemplo,
o como si me apuran un poco lo que está haciendo el señor Chang, porque todavía no está investigándose, no se sabe bien, no se sabe qué hizo con los recursos. Eso lo tiene que dilucidar la justicia. Pero a mí no me cabe duda que hacia el futuro el mercado de capitales chilenos tiene que avanzar hacia una mayor regulación y una cierta simetría entre todos los que administran recursos de terceros. Rafael, Alejandro, Jorge, a los tres les quiero agradecer esta conversación, estos minutos. Ayuda a aclarar bastante el panorama, aunque todavía queda muchísimo por investigar todavía. Alguien me tuiteaba ahí que inversión sí existía, una palabra catalana, pero los que conocemos la historia de hacer inversión, que le cambiaron el nombre tantas veces, sabemos que no era exactamente catalán, no tiene origen catalán, que nos viene... Muy bien. Solamente quizá destacar muy breve, una complejidad, yo creo, de todos esos casos. Yo lo que tengo entendido, ya hay 49 empresas que están bajo la lupa. 49, ojo, ya no se trata solamente de 2 o 3. ¿Y qué es lo que pasa? Que cada una de esas empresas, sobre todo las que tienen, digamos, una constitución con el objetivo de defraudar, porque nació para defraudar, nunca invirtió. De hecho, si tú miras, fue pública la audiencia, ¿cierto?, donde el fiscal Gajardo demostró que al final del día los recursos invertidos totales eran algo así como 8.000 millones, vía deuda, o sea, ni siquiera eran los recursos reales, y estaba administrando recursos por 64.000 millones. Entonces, hay distintos tipos y distintos grados de sofisticación. Y yo creo que esto se va sofisticando. ¿Y por qué te lo comento? Porque yo hago clase en la Universidad de Buenos Aires y siempre me llevan muchos de estos casos, que en Argentina sí que proliferan de una manera realmente impresionante, y siempre se va cada vez sofisticando mucho más el mecanismo por el cual tú tuerces, esquivas o eres capaz, ¿cierto?, de superar la legislación existente, y de ahí es tan relevante de justamente legislar bien respecto a estas materias, ¿cierto?, y tratar de adelantarse un poco a cuáles podrían ser los pasos de esos regulados. Nos vamos, ya sé, pero Jorge, déjame preguntarte, ¿tenemos las suficientes herramientas para poder investigarlo? Porque en el caso de Arcano había denuncias de octubre del año pasado. Yo creo que sí, yo creo que sí tenemos la institucionalidad hoy día y las regulaciones. Lo que hay que hacer es aplicar la ley, y si eventualmente responsabilidades penales el mejor disuasivo es ver a las personas involucradas de haber responsabilidad en la cárcel. Pero en ese caso, perdón, Juan Manuel, pero había una denuncia tributaria del año 2011, en el caso de Arcano. Pero hay una falla del servicio público respectivo, hay una falta de regulación falta... Por eso pregunto, si una cosa es la regulación o en estricto rigor es un problema de fiscalización propiamente tal. Tienes que extender el perímetro regulatorio a entidades que no están reguladas. Esa es la lección que hemos aprendido. Perfecto. No puede ocurrir que solo una parte del mercado esté regulada y otra parte del mercado que hace funciones similares no lo esté. Ya, ahora sí, a los tres, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.